welcome everybody to the 10th presentation of our camp. Bienvenidos a todos a la presentación número 10 de nuestro campal. So the remaining three presentations are Q&As. Las tres presentaciones que restan son preguntas y respuestas. The fifth speaker, Aaron, will join us tomorrow. Y esperamos que el otro presentador, que es Aaron, se una mañana. That's based upon the assumption that he can, that all the technical things work. Y esperemos que todo funcione. Let's open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una oración. Holy God, we thank you Querido Dios, te agradecemos for blessings that you give and that we receive. por las bendiciones que tú nos das y que recibimos. The excitement and joy of this camp, A pesar de todo la excitación y la alegría de este campamento, preparation. que no nos olvidemos que hoy es el día de preparación, As much as this is the millennium of preparation, así como que este es el milenio de preparación. as you Te lead us pedimos into heavenly places. que tú nos dirijas y que nos guíes a los lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. So I guess I'm going to do a bit of speaking, but it's going to be slightly interactive as well. Bueno, esto va a ser una charla, pero también va a haber un poco de interacción. Um, I may ask some of the other speakers to answer some questions Tal vez le pueda preguntar a alguno de los otros profesores, presentadores, que respondan algunas preguntas from the congregation, not from up front for this class, if they do say something. desde la congregación, si quieren hacerlo, si quieren acceder. So, as has been observed and commented several times now, Como ha sido observado y comentado varias veces, both in the form of studies, private and public conversations, and testimonies, tanto en estudios, en conversaciones privadas y en testimonios, including the two testimonies that we had this morning, incluyendo los dos testimonios que hemos tenido esta mañana, we have approached hemos, the subject of the Sunday law in a very different fashion than the movement has dealt with issues in the past. hemos abordado el tema de la ley dominical de forma diferente a lo que el movimiento lo hubiera hecho años en el pasado. Or the question regarding who and what represents the movement La pregunta de qué o quién representa el movimiento or how movement positions are established. o cómo se establecen las posiciones del movimiento, Many of you seem to be in flux. para muchos de They ustedes haven't been decided, they're still being worked ha, out. ha parecido como que todavía no estaba decidido, como que no no se había resuelto. Their worry, Entiendo las preocupaciones de algunas personas. some of the fears that you have are unfounded. Algunos piensan que no tenemos fundamentos. Algunos no tienen fundamentos y otros son legítimos. So the ones that are unfounded Así que los que no tienen mucho fundamento need to begin to look at things in a better way, in a proper way. tienen que comenzar a mirar las cosas en una forma mejor, más adecuada. The genuine concerns that are being raised Y las preocupaciones genuinas que se han to work with us, levantado with God, really, deberían ser, so that we understand what God's will is for us. deberíamos pedirle a Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. We all know the story of the five speakers Todos conocemos la historia de los 5 oradores o presentadores, that you've had dealing with various messages. los temas los asuntos que ustedes han tenido, Criticism that I've received
escuchando allowing it to los be 5 received. presentadores que los han tenido que manejar y recibir de esta forma. But I think for some people, they view it that I've abandoned my responsibilities in some shape or form. Pero para algunas personas esto ha sido como un poco de falta de They see responsabilidad. all of those emotions as growing pains. Y estas emociones, algunos los pueden ver como que son dolores que van creciendo. Because however they were selected Estos oradores, eh, sea como sea que hayan sido seleccionados, had very different ideas about tenían, the waymark that we call the Sunday law. tenían muy diferentes ideas del delito que llamamos ley I dominical. thought it prudent, Y por eso yo pensé que era prudente even correct, y correcto to take a different approach than we've done in the past. hacer un enfoque diferente del que hemos hecho en el pasado, Because several points needed to be made. porque era necesario que They were left to hagamos teach varios puntos. untrammeled anything that they wanted to. Entonces yo los dejé que ellos enseñen y prediquen lo que, lo que ellos habían Once that work has estudiado, been done, y luego de que este trabajo I asked fue them hecho, to come together les pedí que por favor que nos and decide reunamos, what points we held in common and what points que we nos reunamos y tratemos de entender cuáles eran los puntos que teníamos en común y cuáles no estábamos de acuerdo. So in order to do that, I asked two questions that you're all familiar with. Entonces, para este fin, yo les pregunté, les hice dos Why is preguntas. the Sunday law La primera, connected ¿por to qué es la this ley dominical? ¿Por qué la ley dominical está conectada a una elección? why this election? ¿Y por qué esta elección? That being 2024. Que fue en 2024. I asked people in the movement that question, and most people weren't able to answer well. Le pregunté a a gente del movimiento y la mayoría no me pudo responder bien esta pregunta. And that concerned me. Y eso me preocupó, me preocupa, Most people, in fact, every person that I've spoken to in the movement believes that the Sunday law is connected to this election, que muchas personas con las que hablé creen but they didn't know why. que la ley dominical está conectada a una elección, a esta elección, pero no saben bien por qué. Of trying to develop proofs or arguments of why this was the case. Entonces, la tarea va a ser desarrollar pruebas o mostrar pruebas para defender esto. So I'm going to briefly go through those proofs that you've already heard. Así que vamos a ir. So the first one, just in the order that I have them, is Daniel 6. Entonces, la primera prueba es So if Daniel you're familiar with the 6. story of Daniel 6, and in order to use that chapter to answer this question, like all stories that you go to, you have to ask of the story, the person, the author, the right question. If you ask the wrong question, you'll get the wrong answer. So when I say wrong, really it would be inappropriate, because the Bible cannot lie. And when you ask Daniel a question about chapter 6, Daniel can't give you a false answer. Pido disculpas que no puedo porque estoy escuchando otros traductores. Hay un problema técnico. You need
So the reason we would go to chapter 6 is because we would notice that chapter 1, chapter 2, and chapter 3 can be paralleled to Daniel Revelation 6, 14. capítulo 1, 2 y 3, So you can parallel Daniel 1, 2, and 3 podemos hacer un paralelismo de Daniel Revelation 1, 2 y 14 3 con Apocalipsis 14, with the three angels' messages. con los tres mensajes angélicos. 1, 2 y 3, mensaje angélico. Terry's already described that. If you're not familiar with that, either go to previous studies Si no están familiarizados con esto, pueden ir a estudios previos. and the way you do that is you look for keywords or links. Tienen que buscar palabras claves o The word that people have used is hooks. enlaces o ganchos, como le decíamos en So estos you días, find a hook in each story, que Daniel son and Revelation, to verify if that's correct. Once that's done, then, and this may be slightly harder, you notice there's a repeat and enlarge in Daniel. And what you notice that chapter 1, 2 and 3 are actually parallel stories of 4, 5 and 6. perdón, he perdido mucho porque había otro traductor que estaba superpuesto. 6. So if you Vemos que hay that, vemos que hay repetición, to study and make repetición y ampliación en Daniel, accept that. en capítulos 1, 2 y 3, con el 4, 5 y 6. Once you've reached that stage, you know the chapter 3 is connected to the third angel's message. Sabemos que el capítulo 3 está conectado con el tercer mensaje angélico, que es la marca de la bestia. Depending on your level of aptitude, Dependiendo de your interest, tu nivel, de tu actitud, de tu interés, you can take hay muchos caminos que puedes hacer to demonstrate para demostrar that para chapter ti misma, 3 para demostrar que el capítulo 3, third angel's message que el is the capítulo Sunday 3 law issue. y el tercer mensaje angélico de Apocalipsis 14 es la ley dominical. Hay muchos caminos para llegar a eso. If you're inexperienced, Si no tienes experiencia lazy, o sos un go to the poco right, perezoso, and she'll tell you. pueden preguntar Story on the plains of Dura y les digo que la historia de la llanura is the de story of the Dura Sunday law. es la historia de la ley dominical. Or she'll tell you that the mark of the beast and the warning not to receive it O les diré que la marca de la bestia y la advertencia de no is the Sunday law recibirla issue. es el asunto de la ley Once dominical. you do that, Entonces, una vez que hagan you esto, know that chapter 6 is the Sunday law subject. ahora pueden saber So the question you're going to ask cuál Daniel, es el tema de la ley dominical. La is pregunta, chapter 6 anything to do with the Sunday law? la pregunta que hacemos es, ¿el capítulo 6 de Daniel tiene algo que ver con la ley dominical? Si lo preguntas así, Daniel would say what? Daniel le diría que no, It's got nothing to do with Sunday law. no tiene nada que ver con la ley It's dominical. not that clear to see. No es tan claro That's the ver. right question. So once you've done that, you realize that this is a parable. Una vez que hagas esto, te vas a dar cuenta que es una parábola y que las parábolas tienen muchos elementos. You have to stay on the path. Y tienes The que, path is straight and narrow. y tienes que seguir en el camino. El camino es angosto. If you start wandering around and looking at everything,
distracted and not Si, anywhere. si miras para los costados y empiezas a vagar, vas a distraerte y no vas a llegar a ningún punto. So you start looking at Daniel 6, Entonces comienzas a mirar Daniel 6 laws, and you see oppression and force. tú ves fuerza, opresión, Reminds you of what Alan White said. leyes, y te recuerda lo que dice Elena de There'll be White, a law that commands you to do things. que va a haber una ley que te ordene a hacer You cosas. can imagine that this is a subject of law. Entonces te puedes imaginar que es un asunto de leyes, This is de una ley. the art or the skill to navigate your way through these problems. Y, y aquí está el arte o la habilidad para navegar If you're not careful, con you will estos see law asuntos. here. Tenemos que ser cuidadosos si vemos As o soon as no you see vemos law, ley aquí. parallel that with a statue in chapter 3. Si tú ves ley, el problema es que el paralelo Adventist ground, and there's a Sunday law coming. en el capítulo 3, si tienes una base adventista, vas a ver una ley dominical viniendo. They, Nosotros, ellos, preachers, make los this oradores, very los simple, presentadores, lo hemos hecho muy sencillo and it's not. It's not simple, I don't think. y no es simple. No creo que sea. It's not that intuitive to read chapter 6 and say this has got nothing to do with laws, this is to do with elections. Y decimos, y ahora decimos, esto no tiene nada que ver con una ley, sino con elección, con una elección. So, as you read through the chapter, Entonces, mientras vas leyendo el certain capítulo, things you're going to pick up and certain things you're not going to pick up. hay algunas cosas que vas a tomar y otras que no vas a tomar. Because when we talk about law as an Adventist, Porque cuando hablamos de una ley como what adventistas, do we imagine? ¿qué imaginamos? Legality or illegality? ¿Imaginamos legalidad o ilegalidad? That we speak about law as an Adventist. Eh, el marco es que hablamos como de una ley Of Daniel como 6, adventistas. Y en el marco de Daniel 3 o Apocalipsis 14 now 6. y ahora capítulo We 6. imagine that the US government is going to make illegal laws. Y lo que imaginamos es que el gobierno de Estados Unidos va a hacer leyes ilegales, About doing things wrong. que se trata de hacer cosas mal. When someone says Entonces, cuando alguien the dice story of Daniel 6 que la historia de Daniel is not 6 about illegality, but it's about legality, no es, no tiene nada que ver con ilegalidad, sino con legalidad, law, pensamos que de acuerdo a la ley, it changes things las cosas dramatically. cambian dramáticamente. The same issue El mismo is in asunto chapter 3. está en el capítulo 3. Most of you will think La mayoría de ustedes pensaría that Nebuchadnezzar is doing something bad, que Nabucodonosor está haciendo algo malo, mal. and from bad Y del mal, we get to not free and not fair. de malo decimos que no es algo And then libre y no es things justo. are illegal Y nos imaginamos cosas ilegales. until someone says, Hasta que alguien dice, let's ask a question. vamos a hacer una Go pregunta. back 3,000 years. Váyanse 3.000 años para What atrás Nebuchadnezzar done, y lo que ha hecho Nabucodonosor, is it legal or illegal ¿es legal o ilegal? in his context, in his En system? su contexto. And you're forced to accept the answer that it's legal. Y estás forzado a aceptar la respuesta de que es legal. Once you can establish that point, Una vez que puedes establecer este punto, then your questions begin to change. entonces tu pregunta comienza a cambiar Able to ask Daniel better questions, and Daniel can give you better answers. y puedes preguntarle a Daniel mejores preguntas y vas a obtener mejores respuestas. So
we're not going to spend too much time in all of that. No vamos a pasar mucho tiempo en todo Know esto, the issue in Daniel 6 pero ustedes conocen el tema, el problema de Daniel 6. Es acerca de derechos, to pray. es respecto al derecho de oración, de Even orar. though Elder Terry didn't perhaps go into the detail that you would have liked, she can demonstrate, as can some others, Perdón. that this subject of praying, Em, this el tema concept of prayer, del tema de orar, word itself, no la palabra en sí misma, can be sino understood el concepto de orar puede ser entendido as suffrage. como sufragio. So we have now we have a context that has been placed in the Sunday law setting. Tenemos un contexto We know que that en everything el, is legal. en el ambiente We've seen that in de la ley Genesis dominical. 11. Tenemos el concepto de legal We've said that it's about the right to pray y decimos que es and respecto al derecho de orar, argue that this is the right for suffrage. y también podemos decir que es el derecho a votar, So in the a religious sufragar. context, it's the right to pray. In the political context, En it's el the right contexto vote. religioso es el derecho a orar, en el contexto político es el derecho a votar. And suffrage can be used in both ways, a religious and a political context. La palabra sufragio puede ser usado en los dos contextos, político y religioso. So that's a brief overview. Esta es una forma de verlo. That we're going to say Y, that the issue of the Sunday law, y vamos a decir que el tema de la ley dominical laws, no se trata de leyes, it's about voting, se trata making decisions, if you want, de votar, de hacer decisiones and the legality or the framework in which those decisions are being made. y de la legalidad o el marco en el cual esas decisiones son tomadas. That same thing then in Daniel 3. Y puedes ver todo esto también, And that lo mismo changes en el Daniel 3. significantly what Daniel 3 means to you. Y eso cambia lo que Daniel 3 significa para ti. So that's the first one. Esa es la primera. Second one was La Daniel segunda 6, era 6 de enero 2021, which is a harbinger of things to come. que es un precursor de las cosas que van a venir. You heard Eleanor present on that this morning. ¿Han escuchado ustedes a Elena, que presentó esta mañana? You heard other, I think at least two other teachers present on this proof, if I'm going to call it that, this subject. Creo que otros dos presentadores han hablado de este tema del 6 de enero. And all of you have some familiarity with 21. Y todos tienen cierta familiaridad con esta fecha And its connection to Panium. y su conexión con Panium. So we're all okay at that level. So if we have Panium, this was Raphia. Tenemos Panium, Rafia, 21. 2021. So from Panium, Así, de Panium talk about the Sunday law. hablamos de ley dominical. So sometimes people may not see the issue A veces la gente puede no ver pointed out. el tema que estamos señalando. So the Sunday law Así, la ley dominical, is verse 41. que es el versículo 41, Is the king of the north y el versus versículo glorious land. 41 es el rey del norte We're all
versus la tierra gloriosa. ¿Estamos familiarizados con eso? Even Ellen White Incluso Elena de White understands entiende the Sunday law happens in phases. que la ley dominical sucede en The etapas. Sunday law, Ella la llama la ley dominical, she'll call it the National Sunday law. ella le llama la ley dominical nacional. That ¿Estamos bien con eso? the National Sunday law and a worldwide Habla, Sunday law. habla de una ley nacional y otra a nivel mundial. These are Ellen White concepts, not ours. Es el concepto de Elena de We White, agree with no el that. nuestro, pero estamos de acuerdo con eso. We know that this waymark that we're looking at, we're discussing, Sabemos que este hito que estamos buscando, que estamos discutiendo, is something that happens in the United States. es algo que ocurre en los Estados Unidos. And in terms of Daniel 11, it's the king of the north entering into the glorious land. Es el rey del norte entrando en la tierra gloriosa. And the problem is El problema es that Panium que Panium has got nothing to do with that story. no tiene nada que ver con esa historia. So you are forced Entonces, to put a tienes break que, in this line. tienes que romper esta línea, Panium is the story of the king of the north, porque Panium es la historia del rey del norte, that's the same, que es el mismo, versus the king of the south. versus el rey del sur. It's an ancient battle between the two Es parts una of Greece. antigua batalla entre dos partes. And there's no glorious land in that story. No hay tierra gloriosa en esa historia. So you can't connect Panium to the Sunday law. No puedes conectar Panium con la ley dominical. So what we do is we'll say Lo que hacemos es, this is, it can come under different names. We'll call this the formalization. lo llamamos the rise formalización, of knowledge. aumento de conocimiento. We'll just call this the end. Some people call it the shut door. Lo vamos a llamar fin. Algunos lo llaman puerta We cerrada. know, Sabemos, and borrow from Ellen White, podemos tomarlo de Elena de White. if you don't like Ellen White, Si no les gusta Elena White, ¿a quién le preguntas? shout out the name if you don't want to ask Ellen White. Díganos a quién le preguntamos si no les gusta What Elena to say White. next. De lo que voy a decir ahora. Not Daniel. No a Daniel, Someone said, not Elder Tess, not John, no la anciana Tess, no Juan, not John. no Juan. Curtis, Curtis, good answer, but the wrong one. pero no, está How much did equivocada. you pay him for that? ¿Cuánto le pagaste para You eso? ask Isaiah, Isaías. and Isaiah's going to tell you Isaías te va a decir what this waymark is. lo que es este hito. I call it number 2. Lo llamo número 2. Y este es el número 3. Don't worry about number 1, Y no nos preocupamos por el número 1. because number 2 Porque el número is 2 going to explain number 3. va a explicar el número 3. So, if you ask Ellen White now, Si le preguntamos a Ellen White ahora, she says, ella dice, what you see here lo que tú ves aquí predicts the future. predice el She futuro. uses the word agitation. Y ella usa la palabra agitación. So, we say Así que decimos the agitation at Panium points to the Sunday law. que la agitación en Panium señala Isn't a la wrong. ley dominical. So, in one of the 3 classes that we're going to have in the Q&As, En una de las 3 clases que vamos a tener de preguntas y respuestas, we'll do what
I think it was Daniel that said, we will ask Curtis Vamos a preguntarle a Curtis to explain that. So Curtis is going to explain this. que explique esto. Él va a Before he explicar. does that, I want you to see that there's a problem. Pero antes que él lo explique, quiero que vean que hay un problema. Panium, or January the 6th, Que was the harbinger of the National Sunday Law. Panium es un precursor de la ley dominical nacional. Explaining. Y eso necesita It's either a explicación. poor argument or a wrong argument. So if you didn't understand what I said, Así que si no entendieron lo que dije, understand this. entiendan esto. You know Daniel 11 verse 41. Ustedes saben que Daniel 11, versículo 41, Glorious land. es la historia de la tierra gloriosa. Don't worry about the Kingdom North bit. Panium, Panium, same chapter, en el mismo capítulo, thousands of years before, miles de años atrás, story about a battle es la historia de una batalla between the King of the North and the King of the South. entre el rey del norte y el rey del sur. You owe Daniel some money, apparently, Curtis. It's at the back waiting. So, that's all you need to understand. Eso es todo lo que tienen que entender. Understand the rest of it. Si no entienden el resto. And then, you should be able to see Y luego tendrían que a ver story between two una kingdoms historia fighting, entre dos reinos peleando which have nothing to do with the glorious land, que no tiene nada que ver con la tierra gloriosa. cannot predict the future No puede predecir el futuro about the glorious land. acerca de la tierra gloriosa. Predict the glorious land's future No puede predecir el futuro de la tierra gloriosa. unless you have a really good model, A menos que tengan un modelo theory, muy bueno, en teoría. going to predict the future of the glorious land. La única forma en que vamos a predecir el futuro de la tierra gloriosa es teniendo una historia At number 2, en el número 2 about the glorious land. que sea sobre la tierra It gloriosa. also happens that January the 6th is a story about that. Y sucede que la historia del 6 de enero es una historia de eso, Problem is, respecto a eso. El problema es que el 6 de enero, all familiar with, ustedes están todos familiarizados. how do you know that has enough power, ¿Cómo saben que tiene suficiente poder, it has enough built within its DNA que tiene suficiente ADN incorporado to have predictive qualities? para tener cualidades predictivas? Because predictive qualities are prophetic issues. Porque las cualidades predictivas son asuntos proféticos, Not political ones. no políticos. So to infer upon January the 6th, to para- give it Para inferir prophetic sobre power, el 6 de enero, para darle poder profético, that historical event has to be turned into what? ese evento histórico tiene que convertirse en qué? Into a waymark. En un hito. You can't turn it into a waymark, it doesn't do anything for you. Si no lo puedes convertir en un hito, no va a hacer nada para ti. And turning January 6th into a waymark isn't that easy. Y el 6 de enero del 2021 no es tan fácil. I suspect it's harder than you think. Yo creo que es más difícil de lo que ustedes The piensan. problem is we all think it's obvious El problema es que todos pensamos que es obvio, because we're so biased porque estamos tan in sesgados, our views of what we think is going to go on or what we expect. que estamos tan sesgados en lo que creemos que va a suceder y en lo que esperamos, Our biases expose us to mistakes, basically.
y nuestros sesgos nos exponen a errores, So if básicamente. you know how to turn January the 6th into a waymark, Entonces, a menos que ustedes sepan por poner el 6 de enero como un hito, no puede ser usado. and the thing is, Y la, happened in co- 2021, y la cosa es que en we 2021 were already told that Panium was in 2021. se nos ha dicho que Panium fue en el 2021 It seems so seductively simple to make it Panium. y entonces parece muy seductor ponerlo como Panium en el 2021. So we're going to show you how to do that. Vamos, les voy a mostrar cómo hacer esto. So the next one, Así que el siguiente Revelation 13 and es 17. Apocalipsis 13, 17, We call it the rise and fall of nations. que lo llamamos el levantamiento y la caída de las And that's a naciones. generic title. How Ese es un título genérico, cómo las naciones se levantan y caen. so this is a bigger subject than was shared this week. Este es un tema grande que hemos compartido esta There are many semana. components to this. Hay muchos componentes en este. I spoke a little bit about this yesterday Yo hablo de ayer, when I was asked. I can't remember what question I was asked, cuando se me preguntó, no recuerdo bien cómo era la pregunta, but part of my answer was, if you remember, who is in control? pero parte de mi respuesta fue, ¿quién está en control? Who determines ¿Quién seven? determina 7 reyes? So those 7 kingdoms, Estos 7 reyes I'm saying, are being controlled and directed by Satan están, y voy a decir que están controlados to reach indirectamente perfection, por Satanás para alcanzar la to perfección, reach para the alcanzar destruction of God's kingdom, the overtaking of that. la destrucción del reino de So Dios. we know that those 7 kingdoms are all in the statue. They are the statue, if you like. Sabemos que estos 7 reinos están todos en la estatua. As soon as you say that, people say, well, if that's all Satan's kingdom, how comes the lamb is there? Entonces muchos dirán, bueno, si los 7 reinos son de Satanás, ¿cómo el Cordero está ahí? We haven't addressed that question. No hemos, no, hem- no hemos, It needs to be answered. no hemos respondido esa pregunta, necesita ser respuesta, Mountain, and it is not the mountain. pero la bestia que se parece a un cordero Don't let that deter you, no está en la montaña, worry you. pero eso no dejes que eso te distraiga. What you want to understand Lo que quiero que is entiendan that the reason nations fall and then are replaced de- la razón por la cual las naciones is those caen y kingdoms son are not reemplazadas good enough es to porque finish the work. es porque esos reinos no son lo suficientemente buenos para terminar el trabajo. That either, whatever it is, Satan has determined that he and his armies are not ready yet. Sea lo que sea, Satanás y sus ejércitos deciden que no están listos para terminar el trabajo aún. So think about this as refinement. Así que piensen en esto como un refinamiento And remember y recuerden that everybody is a free moral agent with will. que todos somos agentes morales con voluntad. Satan's agents Incluso los agentes de have Satanás free will. tienen libertad, Satan can't tienen click voluntad. fingers and make people jump. Satanás no puede chasquear los dedos y hacer que la gente When salte. Satan selects somebody, Cuando Satanás elige a alguien,
un individuo y un reino, and then that kingdom implodes. y ese reino That means im- internal destruction. se destruye internamente, Satan has to start again. Satanás tiene que recomenzar. This rise and fall isn't this childish Adventist view of things. Este levantamiento y caída no es una imagen de niños adventista. Truth in God's Tienen purpose que is entender, far more sophisticated. es- You have to realign how you the purpose of this. tienen que entender de- que el propósito de esto, por qué hay tantos reinos. Even bad people want good things, don't they? Incluso la gente mala quiere cosas buenas, ¿verdad? They want the best of life, Quieren lo mejor de la vida, not the worst. no lo peor. So if you start asking people how things should operate, Si tú comienzas a preguntarle a la gente cómo deberían operar, human beings los seres take a long humanos, time, but they realize that monarchies or kings don't work very well. los seres humanos se van a dar cuenta que las monarquías y los reinos no trabajan muy bien. Different types of government. So the next best thing Quieren una forma diferente de gobierno. Así que la forma siguiente es un dictador, porque un dictador is of the people. es del pueblo. Dictators come from the people. El- los dictadores vienen That's a del real pueblo. progressive step to be a dictator compared to a king. O sea que es una progresión comparado con un rey. Es el siguiente paso. Human beings are doing this all by themselves. It's not some satanic thing. Los seres humanos hacen esto por sí mismos, no hay algo satánico. Dictators rise through revolution. La mayoría de los dictadores se levantan a través de revoluciones And most revolutions start for good reasons. y la mayoría de las revoluciones comienzan por buenas causas. Then humans work out Entonces los seres humanos trabajan, deciden. dictators aren't actually that different to kings. Bueno, los dictadores no son tan diferentes que los reyes. Then you have different forms Entonces tienes diferentes formas of we'll call social cultures. de culturas sociales. Communism, Comunismo, many good points. muchos puntos What we buenos, call on the West. y también It's the bad term el for economic occidente, capitalism. es lo que llamamos el capitalismo, el occidente. You have different forms Tienes of diferentes social formas solutions to kings de and soluciones dictators. sociales para los reyes y los dictadores. And the one that we kind of gravitate to or we like using is we call democracy in its various forms. Y lo que nos gusta hablar es de la democracia en sus formas variadas. When I said dictator, I said of the people. You can also argue that they're by the people. Cuando digo dictador del pueblo, puedo decir dictador también por el pueblo. The problem is they don't end up being for the people. No terminan siendo para el pueblo. So it's that last element. Es este último elemento People para el pueblo, serve the people. servir el pueblo, You end up with this democratic form of society. que terminas con esta democrática, esta forma democrática de la sociedad. Human growth, that desire. Es la forma en que el ser humano crece. So we've got these nations Tenemos estas naciones
que son más perfectas at one level, en un better nivel, war machine for Satan, una mejor máquina de guerra and on the other side, hecha por Satanás, whether y you're del good otro or lado bad, tenemos bueno o malo, satanic, de Dios o de everybody wants Satanás, a better life, todos queremos and una mejor everyone wants to vida, be treated nicely. todos queremos ser tratados bien. And human beings collectively have worked out the best way to do that is through democracy. Y los seres humanos s- han decidido que la democracia es la mejor forma If you para can accept all lograrlo. of that, Si pueden aceptar esto, then you can understand entonces pueden entender why God por qué will Dios accept working with a king va a aceptar trabajar con un rey. God is willing to work with a dictator. Dios está dispuesto a trabajar con un dictador, Again, is wrong. que también está mal, God's willing to work with a democratic. y que Dios está dispuesto a trabajar con un gobierno democrático. Whatever human beings create, God will work with them. Sea lo que sea que los humanos creen, Dios va a trabajar con ellos. And if you can see that, Si puedes ver accept esto that, y aceptar then you esto, know that Satan has to do the same thing. tienes que saber que Satanás tiene que hacer So la if you've misma got a cosa. lamb-like beast, Entonces, si tienes una bestia que parece un it's all cordero, part of the kingdoms of this world. es parte de los reinos de este And mundo. there are these two stories going on. Y hay dos historias que están, Satan perfecting the war machine que está Satanás perfeccionando la máquina de la guerra and human beings craving and demanding a better life. y están los seres humanos deseando y tratando de tener una vida mejor, A more equitable life. una vida más igual, equitativa. May or may not be intention, but both kings, God and Satan, have to accept that and deal with it. Entonces, tanto Dios como Satanás tienen que aceptar esto So if y we trabajar accept con that, esto. then what we want to do, if we want to identify what's going to happen at the end of the world, Si están de acuerdo con esto y queremos identificar qué es lo que va a do pasar that through al fin del mundo, theology. lo vamos a hacer a través de Revelation 17 gives us a lot of information. parábolas. Apocalipsis 17 nos da mucha información, Sixth and seventh kingdom. particularmente el quinto, el sexto y el séptimo reino. No es nuevo, And so what's useful y lo que es útil is to understand the rise and fall of es previous entender kingdoms, to understand the rise and fall of the present. el levantamiento y la caída de los reinos anteriores y los del presente. Y del presente. So one of the presenters quoted, Uno if del you live by presente, the sword, you die by the sword. uno del presente se dice, In English, there's a cito, saying, si tú vives por la espada, también mueres por la espada. what goes around comes around. Lo que va alrededor, viene alrededor. Es un dicho en In inglés. the East, you will call it karma. En el este lo llamaríamos So everyone karma, knows what karma is. karma. En el oriente The se price llamaría, of your actions. tú pagas el precio de tus acciones. We all understand that. Todos entendemos eso. That phrase is used in the context of the fifth kingdom. Esta frase se usa en el contexto del quinto reino. Desolation, La desolación, death, la shall be muerte, poured upon the desolator. va a ser volcada sobre el Who desolador. told you that? ¿Quién te dice eso? Elder Terry. La anciana Daniel Terry. 9, yes? Esto es Daniel We 9, understand that verse. ¿verdad? Si entendemos ese So versículo, we know sabemos the fifth kingdom, que el quinto reino how it's going to rise up and how it's going to come to its death.
cómo se va a levantar y cómo va a llegar a su final. And then we find information about the sixth, Y luego encontramos información del sexto and then we need to find information about the seventh. y necesitamos encontrar información del séptimo. So that is easier said than done. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. I'll read what Ellen White says. Voy a leer lo que dice Ellen White. Controversy 439. El conflicto de los siglos en inglés, página 439, párrafo 3. At this point, En another este symbol is punto, introduced. otro símbolo es presentado. I beheld a beast coming up out of the earth, Una bestia que viene de la tierra, and it looked like a lamb. que parece un cordero. Chapter 13, verse 11. Capítulo 13, versículo 11. Both the appearance of the beast, Tanto la apariencia de la bestia the manner of its rise, y la forma en que se levanta indicates indica that it rises in a different way que se levanta de una forma diferente than the preceding symbols. que los símbolos precedentes. The kingdoms that rose before Los reinos que se levantaron were antes beasts of prey, eran, predators, predadores, bestias de this is a caza, lamb. y este es un cordero. They rose Ellos se levantaron with the when the four winds blew upon the sea. ellos se levantaron de los 4 vientos que soplaba en el mar, In Europe, basically. en Europa The winds básicamente. of strife, Son vientos de lucha, warfare, guerra, revolutions. revoluciones. This kingdom, Este of reino it coming up out of the earth, que viene de la tierra did not overthrow existing powers to rise up. no tiró em, poderes existentes para levantarse. We could read, it says it grew up peacefully. Creció en paz, White's en version. forma pacífica. Esa es la versión de Elena de If you White. ask the right questions, you won't get the right answer. Si no haces las preguntas correctas, no vas a tener las respuestas correctas. I thought the United States rose up with some huge revolution killing lots of English people. Alguno va a decir, pero yo pensé que Estados Unidos se levantó a través de una revolución, matando a mucha gente, Alone, the death and carnage of all the millions of Americans that already live there. eh, sin hablar de todos los millones de americanos que viven ahí, And the Canadians y los canadienses, and the French. y los franceses, Carnage and the Spanish. y los españoles. They even stole their name. So it doesn't look good. Incluso le robaron el nombre. Así que no parece bueno. So the question is this version wrong? Entonces la pregunta es, ¿esta versión está equivocada? White, an American nationalist. ¿Es Elena de White una nacionalista americana? No history. ¿O no sabe historia? And don't we know history? Sí, nosotros sabemos historia. Depending on the question you're asking, Dependiendo de la pregunta que estás haciendo, study that you're doing, y el estudio que estés haciendo, both answers can be equally valid. ambas respuestas pueden ser igualmente válidas. So Por lo tanto, we've presented here presentamos aquí, correctly pienso que correctamente, the rise of this nation. que el levantamiento de esta nación, If we understand the symbols correctly, si entendemos los símbolos correctamente, demand demandan, all of those a pesar murders that happened, de todos estos asesinatos que ocurrieron, that we understand that the rise of the sixth kingdom was done peacefully. que entendamos que el levantamiento del sexto reino fue hecho en forma pacífica, que la creación de este reino, From slavery luego de, de la independencia de la esclavitud, was done in a democratic way, fue hecho de una forma democrática, peacefully, as
pacíficamente, como diría Elena White. So once we establish that, Una vez que establecemos how esto, this kingdom rose, de cómo este reino se levantó, we can then understand how it's going to come to its end. podemos entender cómo va a terminar. And if we were to break some rules, Si vamos a romper alguna page regla, number 2, this one, we see 2021 vemos que en el 2021 insurrection, la insurrección, which was basically to take over the government que fue básicamente tomar el gobierno using non-democratic means, usando medios no democráticos, failed. falló, Didn't work. no funcionó. So we can develop lines of evidence to discuss the sixth kingdom and its nature and its rise and fall. Entonces tenemos más evidencia para discutir la naturaleza del sexto reino y su caída. And therefore, Y por lo tanto, it will tell you how the seventh comes to its rise. te dirá cómo el séptimo se va a levantar o cómo va a llegar al poder. The danger in all these studies El peligro en estos estudios, en lo que estamos haciendo, we make things look easy. que hacemos que las cosas parezcan We answer fáciles questions that we want answered. y respondemos a las preguntas que queremos que sean respondidas. So your work Entonces, is always el trabajo de ustedes is to make sure that the things that we leave out es asegurarse de que las cosas que nosotros can be dejamos left out. de lado pueden ser dejadas de For lado. instance, Por ejemplo, if the fifth kingdom si el died in agony, quinto reino murió en agonía, the sixth kingdom didn't rise in agony. ¿cómo es que el sexto reino no se levantó en agonía? Because we've argued Porque hemos the dicho sixth dies peacefully, que si el sexto muere the pacíficamente, seventh rises or is born el séptimo se levanta o nace peacefully. pacíficamente. You can see here Entonces pueden ver que and aquí, here, que aquí y aquí, if I just say bad and good, bad and good, si yo digo malo o bueno, good and good, bueno y bueno, bad death, good birth. una muerte mala, un nacimiento bueno. Death ¿Hay algo como una muerte buena? is. Six has a good death. El sexto tiene una muerte Seventh buena has a good birth. y el séptimo tiene un nacimiento bueno. It doesn't work. No funciona. This death Esta muerte and birth y nacimiento happen where? sucede en dónde? In the same place. Suceden en el mismo lugar. This death Esta muerte and this birth y esta happen muerte where? y este nacimiento In ocurre en different dónde? places. En diferentes lugares. That's why you can do that. Por eso podemos hacer eso. Podemos hacer esto. The birth of the sixth kingdom happens somewhere else. El nacimiento del sexto reino ocurre en otro lugar. And so it's legitimate to have that Así difference. que es legítimo tener esta diferencia. So, Caesar and Pompey is 63 BC.
Así que César y Pompeyo es en el 63 antes de Cristo. So I'm not going to go through that. Lo hice ayer, así que And the no lo last voy a one hacer ahora. Y el último is the fight between the king of the north and the king of the south. es la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. This is the story of Quintus Fabius Maximum Gorgias. Y es la historia de Quintus Fabius Maximus Gorgius. We'll call this the flood. This is the one that Lo Aaron, llamamos la inundación. Y esto es lo que Aaron no está de acuerdo. and hopefully tomorrow he'll explain why. Esperemos que mañana él explique por qué, So la razón. what was done was to take Pues, this person out of their historical context, lo que fue hecho es sacar a esta persona de su ignore contexto the histórico, maximum, ignorar la palabra máximo, because it really doesn't do anything, porque no hace nada esa palabra, and take those three names y usar esos and tres separate nombres them y separarlos. and only look at the two. Y mirar a estos Fabius dos, Gorgias, Fabius Gorgius. and then run through all of that as I did yesterday, because we can see this is the flood. Y hacer como lo dijimos ayer. We can see that this is vote Sabemos que G. 88. Gorgius es por inundación, 538, ley dominical, y la Fabius es devoto. There are some issues with this, Hay algunos problemas con esto, disagreements. hay algunos Especially when desacuerdos, we talk about Quintus, especialmente cuando hablamos de Quintos, 5, que es un 5th month, 5, el quinto mes, for us the 7th month, que para nosotros sería el séptimo mes, all the intricacies of that, and get to July. y llegamos a julio. Some people find that illegal, Algunas personas piensan que esto es ilegal, and the other issue that people have y otros desacuerdos que la gente tiene is the year 272 es el año, sorry. Yeah, I thought that's looking wrong. 272 el or año 273. 272 o 273. Where does this person fit in the context or a structure? ¿Dónde esta persona encaja en el contexto o en la estructura? So there are many questions about this person and Hay their muchas, influence on our Sunday law message. hay muchas preguntas sobre esta persona y su influencia en la ley en el mensaje de la ley dominical. We're so nice. We say, if you don't like Quintus, we'll do it a different way. And we won't Y, even worry about 272, 273. y si no les gusta Quintus, lo dejamos. Like that. Y si no les gusta el 272, no se preocupen. Because Es- some of us, I think all of us, most of us, y la mayoría de nosotros have got an understanding, tiene un entendimiento demonstrate what the correct date is, sobre cuál es la fecha correcta, using all of these things that people are objecting to. sin usar estas que a la gente está objetando. So, if you're one of those people that don't like Quintus, Si hay gente que no le, para esa gente que no les gusta la palabra quintus, we'll try quinto, to answer those questions. vamos a responder estas preguntas. But if we Pero answer the question
Si respondemos esta pregunta that you get to the same place y llegamos al mismo lugar as you would have done using Quintus, que si hubiéramos usado quintos, están forzados, the argument that we'll use si están de acuerdo con el argumento que vamos a usar, to accept Quintus están forzados a aceptar quintos. as being correct. Quinto, tienen que aceptar quinto como correcto. And that's it. I've run out of time. Me quedé sin tiempo. There's many more details to all of this that we can and need to discuss. Hay muchos más detalles que tenemos But we won't have time at this camp. que hablar, We have 3 meetings left. pero now. no tenemos más tiempo en este campal. Nos quedan 3 sesiones. Out of those 3 meetings, Esas 3 reuniones take a section. voy a tomar una sección. Curtis is going to take a section. Curtis va a tomar una sección. 2 and a bit of classes left. Así que tendremos 2 clases y un poquito. I've got several questions, Tengo varias preguntas. but if we do take any questions off the floor, or if you haven't asked your questions, He recibido varias preguntas. Si ustedes todavía no han sometido sus ask preguntas, questions that are really going to make a difference for you. They're going to help you to accept or reject certain pieces of truth. hagan preguntas que realmente hagan una diferencia para ustedes, para hacerlos aceptar o rechazar Don't waste your questions. la verdad. No derrochen sus preguntas. Just want to ask No you a malgasten question. sus preguntas. This is a question that I received. Esta es una pregunta que he recibido. I can't remember the details of it. It's No like recuerdo los. Acts 27 is the line of Hechos 27 institutions. es la línea de instituciones. We've all imbibed that. And my question to you is, what does that even mean? It's the line of institution. La pregunta es Because sobre si Hechos 27 es una línea de institución. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué significa eso para ustedes? what is this the line of? Porque esta es una línea de qué. Si esta fuera la línea, ¿es la línea de qué? What's this the line of? So this is the line of the 144,000. Es la línea de los 144.000. And what is the 144,000? ¿Y qué son los 144.000? Is it an institution? ¿Es una institución? So if that's an institution, and we Si go eso to es the una line of institución, magic, the line of the priests, Levites, and Nephilims are lines of entonces la línea de los sacerdotes, levitas y netineos son líneas de qué? so don't ask redundant Sus fractales son qué. No hagan preguntas, questions, ask good ones. hagan buenas Ones preguntas. that are good, they're all good questions, but I mean ones that are really going to make the difference. Todas son buenas preguntas, pero hagan algunas que realmente van a hacer una diferencia. It just shows you how easy it is to have these funny ideas. Esto era para mostrar qué fácil es tener ideas If this is the line of institutions, extrañas, pero si esta fuera la línea de las instituciones, ¿qué show es? me the line of people. Muéstrame la línea de las personas, del pueblo, la línea de los individuos. You'll find there isn't one. You'll find that there isn't one. So it's inappropriate to call the line of Acts 27 the line of institutions. ¿Es apropiado llamar al Hechos 27 la línea de las instituciones? Because they're all lines of institution. Porque todas son líneas de If Jesus instituciones. said that,
Y la razón por la que ustedes han dicho esto, maybe depending on who you are, maybe until now, y la razón por la que han dicho eso you thought this line es porque was ustedes the line usan of esta línea 1.4 million, I think, people, which means it's a line of how many people? Esta es una línea de personas. You think this is your line? Es una Because línea people say, de personas, de un where am I in pueblo. 1989? I came in Porque la gente 2017. dice, ¿dónde está mi 1989 si yo vine en el 2017? You ever heard that question? ¿Han oído esa pregunta? That person thinks this is the line of the individual. Esa persona piensa que esta es una línea de un individuo Been a line of an individual, I y, don't believe. y nunca ha sido una línea de It's a individuos. theoretical one. And if that's true, you need to completely reimagine how salvation works. Because there is no individual line of salvation anymore. No hay ninguna línea de salvación Since personal the death of the United States, ahora. and this is the creation of the movement, they're all about salvation. There is no line of personal salvation. No hay una línea de salvación personal. And that should worry you. If Y eso understood that before. si tú no has entendido eso, And I debería think preocuparte. Pero that's the creo next thing that this movement's going to have to deal with. que pienso que es lo próximo que tendríamos que estudiar en este Will movimiento, be dealing with, que vamos a estudiar en este is movimiento. being dealt with now. Está siendo tratado ya, Book your place for next year. así que reserven el lugar para el próximo año. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you. Querido Dios, Step by step, te agradecemos que paso a paso, despite our independence and free will, a pesar de nuestra independencia y de nuestra voluntad libre, of the movement, you are going to create an organization, tú vas a crear una organización environment, y un ambiente, una cultura your will, que refleja tu voluntad y tu carácter, may each of us desire que cada uno de nosotros desee to enter into that place, entrar en ese lugar part of that y kingdom, ser parte de ese reino so that we can be safe. para que podamos ser In salvos. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. For those online,